ahí puse ya la presentación. Voy a ir comentando entonces un poco la letra de este ejercicio y la vamos desglosando, así la vamos entendiendo un poco más. Ejercicio 10 dice así: en una planta de evaporación de doble efecto se concentran 21.250 kilogramos hora de un licor acuoso. Ahí está marcado el acuoso, que contiene 10% de sólidos disueltos hasta una concentración final de 50%. Actualmente los efectos están dispuestos en cocorriente. El dibujo que está describiendo esta situación es el que está abajo, así que ya lo pueden ir bichando. Y que no es el que está en, vale la aclaración, no es el que está en el repartido de ejercicios. ¿Tá? Este dibujo yo lo fabriqué a partir de ese, pero con las condiciones actuales, que son 21.250 kilogramos hora de 10%, hasta una concentración final de 50%, en cocorriente. El primer efecto es calefaccionado con vapor saturado a 105 grados Celsius, y al mismo ingresa el licor diluido a una temperatura de 20 grados Celsius. La presión en el segundo efecto es mantenida constante y corresponde a una temperatura de ebullición del licor de 90 grados Celsius, T2, que es la temperatura de operación de mi segundo efecto, de la cámara de separación de mi segundo efecto, es 90 grados Celsius, y cada efecto consta de un cuerpo de film descendente. Ambos cuerpos tienen el mismo largo de tubos con 50 milímetros de diámetro exterior. Sin embargo, el cuerpo del primer efecto tiene 220 tubos, mientras que el del segundo 163. O sea que tienen distinta área de transferencia. Bien, entonces tenemos la situación actual, que es la que se corresponde con el dibujo que pueden ver en pantalla. No hay mucho que agregar respecto a esta situación, entonces vamos a seguir con el ejercicio que dice: se desea mejorar la eficiencia energética que actualmente tiene el proceso y se están evaluando dos posibles reformas. Entonces queremos mejorar la eficiencia del proceso y le vamos a hacer dos cambios. El primero, que dice, la primera alternativa, consiste en disponer los efectos en contracorriente. Como pueden ver en el dibujo, cambió y ahora la alimentación entra en el segundo efecto. Ya que hace el comentario que esta disposición es más eficiente que la de cocorriente para alimentaciones frías, el cual en nuestro caso, por nuestra temperatura de entrada, son 20 grados Celsius. Manteniendo la presión en el segundo efecto igual que la situación actual. O sea, la presión fijada en la cámara de separación del segundo efecto es la misma que en el primer efecto y se corresponde con una temperatura de 90 grados. O sea, antes mi licor de salida era 90 grados, como pueden ver allí abajo, a la derecha, y ahora el licor que sale el segundo efecto, pero que entra el primer efecto, es 90 grados. Se mantienen los requisitos de concentración, que se concentra un 50%, y las condiciones de la alimentación. En esta primera alternativa, no nos dice nada respecto de las condiciones del vapor de caldera. Esto es decir, no nos dice nada de la temperatura del vapor de caldera, ni de cuánto se consume en el primer efecto. La segunda alternativa consiste en adquirir un compresor centrífugo para comprimir los vapores del segundo efecto y usarlos como fluido calefactor en la calandria del primero. En este caso se pretende que el vapor de caldera se utilice solamente para la puesta en marcha, por lo que se usarán los condensados de ambos efectos para precalentar la alimentación. Este es el dibujo que sí tienen en el repartido, donde ahora la alimentación es precalentada y además se tiene un compresor que toma el vapor que sale de la cámara de separación del último efecto y lo envía al primer efecto, ahorrando de esta manera vapor de caldera. Y es esta la ventaja de los compresores centrífugos, porque lo que yo obtengo es un vapor, o sea, un consumo de vapor prescindiendo del vapor de caldera. Ahora, para poder usarlo, para poder tener gradiente térmico, voy a tener que comprimirlo, y de ahí el compresor. O sea, la razón del compresor es que yo no puedo mandar el vapor E2 directamente a condensar en el cuerpo del primer efecto. ¿Por qué? Porque, bueno, está a una temperatura inferior. Entonces, no tendría el gradiente necesario para la transferencia de calor en el sentido que yo quiero. Entonces, primero lo tengo que comprimir. Y es que la energía de comprimir el vapor de salida del segundo efecto
es menor que la que yo tengo que dar para calentar agua del tanque de alimentación de la caldera hasta vapor de la caldera y después enviarlo hasta mi zona de evaporación al primer efecto. Es por eso que se tiene una ventaja con respecto, además de precalentar la alimentación, con respecto a la primera situación, que es la situación actual. Bien. Entonces, la letra sigue. Sabiendo que en todas las situaciones ambos efectos presentan igual coeficiente de transferencia de calor, cuyo valor es U0 igual 2500 watt metro cuadrado, grados Celsius, se pide A. Determine la longitud de los tubos de los cuerpos de la planta de evaporación. B. La presión que debe usarse para el vapor de calefacción del primer efecto en la alternativa 1. C. Calcule la economía actual del sistema y el valor esperado para la alternativa 1. Determine la relación de compresión y la capacidad de diseño que deben especificarse al proveedor del compresor si se desea que en la alternativa 2 la temperatura de ebullición del segundo efecto también sea de 90 grados. Bien, la relación de compresión es la división de las presiones de salida y de entrada. La capacidad de diseño es básicamente el caudal que yo manejo evaluado en las condiciones de la entrada. Y la parte E dice, indique hasta qué temperatura debe precalentarse la alimentación en la alternativa 2. Nos da un par de datos, como lo son que no presenta APE ni calor de dilución, la capacidad calorífica varía linealmente con la fracción de peso de sólidos, el rango de concentraciones nos da un valor del C sub P para 50% de sólidos, y nos dice que podemos estimar la temperatura del vapor a la descarga del compresor en función de la temperatura de admisión y la relación de compresión. Como ya dije, era la presión de descarga sobre la presión de admisión. Y ahí nos da entonces una relación para poder vincular ambos. También nos da un par de notas, que es que pueden despreciarse las pérdidas de calor en el ambiente, en todo el sistema, así como las caídas de presión, la línea de vapor por fricción, a los efectos de plantear la situación de transferencia y no los balances de energía, puede considerar que independientemente del valor de su ingreso, la temperatura del licor es uniforme sobre toda la superficie de los tubos de transferencia de calor e igual a la que hay en la cámara de separación. Esta nota la discutía Rodolfo cuando planteaba su ecuación de transferencia en el teórico. Él decía que si bien hay perfiles de temperatura a lo largo de los tubos, o sea que la temperatura no es constante en toda el área de transferencia de calor, del lado de la ebullición, sí se aproxima a un potencial constante para cuestiones de ingeniería de cálculos rápidos, y entonces los coeficientes, el U0, está dado tomando un potencial que es la diferencia de temperaturas entre el vapor y la ebullición. Bueno, ahí nos define un poco la capacidad del compresor, que ya lo dije. Y después nos dice que en la alternativa 2, el vapor de salida del compresor es desobrecalentado por inyección de condensado de primer efecto, proceso no representado en la figura, por lo que el vapor ingresa saturado a la calandria del primer efecto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la alternativa 3, así que comencemos entonces. No sé si alguien tiene una pregunta de la letra en particular, si no ya comenzamos con la parte A, que era determinar la longitud de los tubos de los cuerpos de la planta de evaporación. Bien, una primera pregunta es, bueno, yo tengo tres sistemas. Me plantean un sistema actual, me plantean un sistema en contracorriente, y me plantean un tercer sistema, que es un sistema con compresor mecánico y además un precalentamiento de la alimentación. ¿Qué alternativa voy a tomar para analizar? Bueno, de hecho, la alternativa que más información me da es la primera, la situación actual. En la situación proyectada 1, no sé la temperatura de saturación de mi vapor de caldera, de calefacción, y en la 2 ni siquiera sé ni la relación de compresión ni la temperatura de entrada de mi alimentación. Así que vamos a comenzar analizando la situación 1, que es la primera, que era en cocorriente, tal como se escribió en la letra. Bueno, esto no tiene ningún misterio. Los análisis en cuanto a balances de masa, balances de calor, son los mismos que en el resto de los problemas, y al tener dos efectos, vamos a precisar
dos sets de ecuaciones, por decirlo de esa manera. Pueden, si no, fijarse cómo lo resolvió Milagros, su problema más básico de múltiples efectos. Vamos a empezar analizando el efecto 1 y luego el efecto 2. Entonces, para el efecto 1 vamos a comenzar con balances de masa. Balance de masa total, que bueno, es la entrada a la alimentación, el vapor E1 y el licor L1. El balance de masa soluto, lo que entra de soluto en el efecto 1 y lo que sale, que nuevamente recordemos entonces que solamente sale soluto por el licor. Luego puedo acoplarle los balances de calor, que tengo dos balances de calor, el calor transferido del vapor que condensa por fuera de tubos en el efecto 1, que lo puedo representar como el flujo de vapor por su calor de condensación, el calor latente, evaluado a la temperatura del vapor ya que está saturado. Y luego puedo hacer un balance de calor del lado de la solución, presentado primero de forma genérica, la cual nunca falla, y luego, como nos dicen que el C sub P varía de forma lineal y no tengo calor de dilución, puedo reescribirlo como la ecuación 4, que es básicamente el calor que yo le tengo que entregar a mi alimentación para calentarla hasta la temperatura de operación T1 de mi primer efecto, más lo que me cuesta evaporar los E por 1 kilos hora en el primer efecto. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Es más o menos lo que veníamos hablando. Ahora, ¿cómo obtengo CPF? Ya lo explicó Milagros en su ejercicio anteriormente, así que voy más rápido. Al decirme que varía linealmente, preciso 2 puntos para obtener como una variación con respecto a mi concentración. Me dan 2 puntos. Uno me lo dice literalmente en las notas, me dice el C sub P al 50% es 3,68 kJ por kilogramo grado Celsius. Y otro me lo dice implícito en la letra. Es por eso que yo subrayé el acuoso cuando estábamos diciendo la letra principal. Para una concentración de 0, mi C sub P de la solución es el C sub P del solvente, que es el agua. Entonces puedo reescribir, como ahí está la ecuación, el C sub P en función de la concentración y de esta manera obtener para cada concentración su C sub P. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se escucha bien? Milagros, Juanma, Jorge, ¿se escucha bien? Perfecto, Sí. perfecto, sí. Se viene escuchando bárbaro. Bien, no me vengo trancando esta vez, vamos arriba. Entonces, como quinta relación, tercera relación de la transferencia de calor, podemos utilizar la ecuación de transferencia de calor. Ya utilizamos los dos balances de calor, entonces nos resta como ecuación adicional independiente la ecuación de transferencia de calor para el primer efecto. La pinta es la pinta de siempre, un coeficiente global, el área de transferencia y el potencial, que es constante en todo el equipo. Esto gracias a la nota, ya discutí anteriormente, que decía que la temperatura del licor a lo largo de toda el área se puede considerar constante e igual a la de separación. Entonces el coeficiente de calor, un comentario, lo dan en unidades de watt metro cuadrado grado Celsius, que eso es kilojoule segundo, joule segundo. Entonces lo paso a unidades coherentes, que son kilojoule hora metro cuadrado grado Kelvin, que me da 9000. El área de transferencia la podría conocer si yo conociese el largo, porque yo sé que son tubos de diámetro externo de 5 milímetros, y son, en el caso del primer efecto, 220 tubos. Entonces, puedo plantear mi ecuación de transferencia en función de mi temperatura de operación y de mi largo de tubos. Analizando entonces el segundo efecto. Tal como dijo Milagros, perfectamente tener dos efectos, podría haber analizado el set de ecuaciones efecto 1 y balances totales, o, como vamos a hacer ahora, efecto 1 y efecto 2, o podríamos haber hecho efecto 2 y balances totales. Vamos a hacer el del efecto 2, que es un balance de masa. Ya lo puse todo de una porque ya lo vimos varias veces. Un balance de masa, un balance de masa del soluto, balances de calor, que es el vapor que condensa en el exterior de los tubos, en la camisa del evaporador de film descendente, del efecto 2, que es el vapor que yo tomo del efecto 1. Vean el dibujo, si no. El vapor que sale de la cámara de separación del efecto 1, E1, condensa y es el que le da
energía, le da el flujo de calor Q2 al condensar a mi solución del efecto E2. Comentario, el lambda, o sea, el calor de condensación, está evaluado a la temperatura T1 porque no tengo AP. Si no, tendría que evaluarlo a la presión de operación de mi cámara de separación. Bueno, el balance de calor del lado de la solución, el sistema está en corriente, así que no presenta muchas dificultades. Es como lo venimos planteando siempre. Y la ecuación de transferencia de calor, idéntica a la del efecto 1, solamente el área de transferencia es un poco distinta porque no tengo el mismo largo de tubos, tengo el mismo largo de tubos, pero no tengo el mismo número de tubos. En este caso son 163. Bien. Entonces, luego de haber realizado los dos balances de masa, los balances de calor y la ecuación de transferencia en cada efecto, voy a ver si ya tengo ecuaciones independientes suficientes. Tengo 12 ecuaciones y analizando la cantidad de incógnitas, voy a determinar cuántas tengo. Bueno, naturalmente que F era parte de la letra, E1 y L1 no. Ya las conté a E1 y L1 en mi balance total de solución, así que no las cuento en el balance más absoluto. Por lo tanto, ahí tengo como incógnita nueva a agregar la concentración de mi licor intermedio, que llamé L1. Luego en los balances de calor, no sé cuánto es el flujo de calor, no sé cuánto vapor me está condensando, pero sí puedo conocer de tablas cuánto es mi lambda, mi calor de condensación. Entonces, analizando también el lado de la solución, desconozco mi temperatura de operación del efecto, el resto de las variables ya las conté, así que no tengo nada nuevo. Mi ecuación de transferencia de calor, de aquí puedo tomar solamente mi área y el largo de tubos. Puedo hacer lo mismo entonces para mi efecto 2, eso se lo dejo a ustedes que lo chequeen. Y entonces llego a que tengo finalmente allá abajo 12 incógnitas. Haciendo entonces 12 ecuaciones independientes y 2 incógnitas, un sistema resoluble, y nos queda entonces plantear la ruta. Bien, la ruta que planteé yo es, si se quiere, un tanto compleja, puesto que supuse dos cosas. Ahora después, si quieren, les puedo mostrar mi Excel, que lo tengo por aquí. Supuse la temperatura de operación del primer efecto y cuánto es esa corriente intermedia que va del efecto 1, del licor, del efecto 1 al efecto 2. Básicamente, para analizar, voy a aportarme medio rápido, si pueden ver el mouse. ¿Lo ven el mouse? Sí. Sí, sí, lo vemos. Está, buenísimo. Entonces, al comienzo, suponiendo mi licor intermedio, puedo del balance de calor, porque yo ya tengo mi alimentación, saber cuánto es E1, de la ecuación número 1. Nuevamente, con balances de calor, o mejor dicho, con balances de masa, quise decir, perdón, puedo obtener cuánto es mi concentración intermedia del licor, hallando entonces su CSUP y pudiendo hallar cuánto es mi flujo de salida, la ecuación número 8, con el balance de masa absoluto para mi efecto 2, ya que conozco cuánto es mi concentración de salida de mi sistema de evaporación, que es 50%. Entonces, combinando E1 y L, puedo con el balance de masa del efecto 2, de la solución total, hallar cuánto es lo que evaporo en el efecto 2, con eso hallar cuánto es mi calor mediante el balance de solución, y anteriormente, ya que tengo E1 y supuse temperatura de la cámara de separación T1, aquí, yo entonces puedo, con la ecuación 9, que era el balance de calor del lado de la camisa de mi evaporador de film descendente 2, saber cuánto es el calor 2. Y comparo estos dos calores. Hice dos suposiciones, así que tengo que cerrar doblemente mi iteración. Por lo cual, sigo empleando ecuaciones. Puedo calcular con mi balance de solución de mi primer efecto cuánto es el calor. Por tanto, puedo calcular cuánto es el área de transferencia. Y lo mismo puedo hacer sabiendo entonces la ecuación de transferencia del efecto 2. Por lo que puedo comparar la división A1 y A2, o sea, mi área de transferencia del efecto 1 sobre mi área de transferencia del efecto 2.
que más arriba puse aquí, que era un valor fijo, ya que es la división del número de tubos, que es lo único que tiene distinto. Entonces puedo comparar ese valor de mi iteración con el valor 220 sobre 163. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguien pregunta, ¿cómo te das cuenta que tenés que suponer dos cosas? Bien, primero que nada, yo puedo suponer todo lo que yo quiera. Si yo quiero suponer 12 incógnitas y verificar las 12 ecuaciones, puedo hacerlo. El tema es que la iteración se me hace infernal y muy difícil de que me converja. La idea sería suponer la menor cantidad de incógnitas posibles. Yo, después de analizar este problema un rato, no encontré cómo hacerlo suponiendo solamente, con las ecuaciones que yo tengo, una única variable. Entonces empecé a resignarme y empezar a suponer dos variables y ver de cerrar doblemente la iteración. Pero en principio, yo a simple vista no me sabría dar cuenta cómo poner tu sistema de ecuaciones tal que solamente tengas que suponer una cosa. Puede ser, por ejemplo, que vos hayas hecho otro tipo de balances, ejemplo, un balance global de masa, y entonces, al tener distintas ecuaciones o una combinación de esas ecuaciones, perfectamente te libraste de una de esas variables y podés suponer una sola cosa. Para las ecuaciones que tenía yo, tuve que suponer dos cosas, no me di cuenta de cómo suponer menos. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien. Entonces llegamos a los siguientes resultados. Básicamente ahí puse los resultados para cada paso intermedio, cada variable. Vemos cómo disminuye la temperatura de operación de los efectos. En el efecto 1 es 97,5. Y bueno, nuevamente se verifica, como lo que había marcado Jorge al principio, que el flujo de evaporación en el efecto 2 es mayor que en el efecto 1 y que mi calor en el efecto 1 es mayor que en el efecto 2. Y bueno, el largo de tubo, que era lo que finalmente me preguntaban en el ejercicio, era 11 metros. 11,1 metros. ¿Alguna pregunta de la parte A? ¿Algún comentario de un docente de la parte A? Eh, Creo que yo quedó todo claro. yo no, creo que está todo claro. Lo único que quería decir, por ejemplo, en esta ruta que es bastante compleja, que vean lo importante que es escribir la ruta, eh, más que nada en instancia de evaluación o lo que sea, para que la persona que después Sí, vaya a corregir tu parcial o examen o lo que sea, pueda ver cuál fue la ruta que vos hiciste. Eso es muy importante. sí. Después, otra pregunta. Alguien pregunta, siempre que se puede es más fácil con dos iteraciones independientes, ¿no? Y sí, porque dos iteraciones independientes son dos iteraciones de una sola variable. De esta manera te ahorras mucho menos tiempo porque, por ejemplo, vos podés probar n parámetros n valores para la variable 1 y cerrar la iteración, y probar n valores para la variable 2 y cerrar la iteración, mientras que en el caso donde una está metida con la otra, vos podés probar n de una que te van a condicionar para cada valor de la otra el resultado. Entonces es mucho más complejo. O sea, para probar n valores de una y m de la otra, o sea, valores independientes del sistema, serían n por m intentos que tenés que hacer, por así decirlo. Después, un comentario del largo de tubos. No sé si les sorprende que sea 11 metros. Es un poco largo, y es que así son los evaporadores de film descendentes. Son Sí. evaporadores de tubos Eh, bastante largos. Se llaman de tubos largos, de hecho, ¿no? Justo un comentario sobre esto que acabas de decir, que está bueno, a veces capaz que tener poner una noción o alguna referencia o algo, como decís, 11 metros,
yo no más una anécdota, contar que, bueno, cuando realicé el proyecto industrial, una de las cosas que tenía eran evaporadores de film descendente como estos y tenían una altura de 28 metros. Para que tengan una idea, este tiene el largo de tubos de 11, o sea, más chico, pueden llegar a tener hasta evaporadores más grandes que estos que llegaron con este resultado. Bien. Y un comentario entonces respecto de lo que decía Milagros de la evaluación, es que en la evaluación no le vamos a pedir, o bueno, mejor dicho, el problema puede estar puesto y que ustedes lleguen a la ruta, no está mal. Obviamente por cuestiones de tiempo y dificultad de cómputo, con una calculadora, no vamos a ser tan exigentes si no logran cerrar la iteración, pero que por lo menos tengan la ruta, o sea, como fundamental tener la ruta, y si les da el tiempo, siempre suma hacer una vuelta de iteración para ver más o menos con valores semilla razonables, siempre suma. Yo les diría importantísimo llegar a la ruta, perdón, Gustavo. Sí. Si ustedes plantean todas las ecuaciones, y después prueben, aunque sea, cómo relacionarlas, porque así se ve bien el razonamiento, se ve bien que pudieron llegar a cómo resolverlo. Sí. Después Y el resultado es mucho menor, pero la ruta sí es muy importante. sí, y voy a aprovechar un segundo bien rápido, porque ya sé que Milagro ya se lo mostró, pero les quiero mostrar rápidamente cómo fue mi Excel de resolución, porque hice un poco el resumen de lo que estuvo explicando Milagros en esta clase y en la anterior. No solamente, ejercicio 10, no solamente tomé, como pueden ver acá, en el gráfico, tomé relaciones para mi coeficiente de condensación y mi temperatura. A ver, ahí está. Y lo pude acoplar entonces a mi resolución del problema. Y acá un poco entonces, como había mostrado Milagros en la clase pasada, que por la duda lo repito, para estar seguro de que todos entendieron, que yo acá dejé dos variables, entonces son dos celdas, son dos unidades. Yo pongo todo el resto de la deducción en función de estas otras dos celdas. Y cuando en el resumen de la ruta de iteración yo ponía y comparo, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, ya obtuve dos valores para mi calor. El comparo es hacer la resta, y yo en este caso hice el error relativo, o sea, lo dividí sobre uno de los valores. Lo mismo cuando comparaba la división de mis áreas. También hago una división con el valor que tendría, con el valor esperado relativo. Y finalmente, lo que hago es la suma de ambos errores absolutos, le hago la suma y ese es el error total de mi iteración. Yo cuando uso después el solver, esta va a ser mi celda objetivo, el error total de mi iteración. Y mis celdas variables van a ser mis dos valores. Está, como un comentario nada más. Bien. También para avanzar, quiero hacer otro comentario. Hola. ¿Sí, Jorge? Un par de comentarios. Respecto al tópico de cómo uno se las arregla para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como es el caso, básicamente es eso. Estrategia de cálculo y listo. Algunas simplificaciones por retirar unos primeros números que en esto de los evaporadores más o menos se cumple. Primero, la hipótesis está que dos es un único ejercicio, los lambda son una constante. Dos, aunque parezca un poquito contradictorio con el comentario que dice la segunda letra, si bien las evaporaciones y los efectos son distintas, no son muy distintas. Con esto quiero decir que en una primera aproximación para el orden de magnitud de algunas variables del sistema, suponer que las evaporaciones en todos los efectos valen lo mismo, es una buena primera aproximación.
Eso como comentario, las rutas de cálculo y algunas simplificaciones para tener algunos números aproximados. Reiterar lo que creo que decía Juan Manuel y todos dijeron, es importante que en el momento de ustedes resolver el ejercicio, el día de las pruebas parciales o los exámenes, dejen establecida la ruta de cálculo, porque es lo que nos permite saber si ustedes, aparte de colocar ecuaciones más o menos sueltas, tienen una forma de comprender cómo interactúa todo el sistema. Pero mi segundo comentario va hacia la longitud de los estudios y el comentario de Gustavo y de Milagro. Bueno, no voy a reiterar que los evaporadores son todos largos, pero a veces lo que se pierde de vista en los ejercicios y en el transcurso es que, por ejemplo, tomando el ejemplo de Milagros de 28 metros de largo, toda la infraestructura edilicia, 28 pies de largo son 10 pisos de un departamento. Para que ustedes se den una idea de toda la obra civil que tiene que ver alrededor, porque esos evaporadores no están colgados del cielo, no hay una infraestructura a los cuales hay que acceder a la cabeza del evaporador para sacarle la tapa, para limpiar los tubos, ¿no? Porque los tubos largos, como hay evaporaciones, se ensucian y hay que limpiarlo en la industria láctea típicamente. Así que bueno, con esto me tengo que retirar en este momento y los dejo terminando el práctico en el día de hoy. Buenas tardes para todos y hasta luego. Hasta luego, Jorge. Chao, Jorge, nos vemos. Bien, un último comentario es con respecto al balance global del soluto. Yo decidí hacer los balances por separado en cada uno de los efectos. Ahora, si yo hubiese elegido un balance global del soluto, o sea, todo lo que entra de soluto en mi efecto 1 es todo lo que sale de soluto en mi efecto 2. Que es básicamente hacer la igualdad de mis dos ecuaciones. Yo hice dos ecuaciones, la 8 y la 2, si yo igualo los términos que son iguales, me queda justamente el balance global del soluto. Y fíjense que son todos datos conocidos, excepto mi flujo de salida de la solución de concentrado. O sea que mi solución de concentrado, estos 4.250 kilogramos hora que yo obtuve en mi ruta de iteración, es independiente, o mejor dicho, ya la podría haber conocido antes de cualquier ruta y valor. O sea, yo en este caso la puse dentro de la ruta porque planteé y quería ser más didáctico de plantear los balances en cada efecto y ver cómo puedo manipular mis ecuaciones que tengo. Ahora, no me va a cambiar, suponga la T que suponga y suponga el flujo intermedio del licor que suponga, el L es constante. ¿Bien? Y después, el balance global de la solución, también lo puedo plantear, pero es un error común olvidarse de mi vapor E1. Porque muchas veces me concentro en lo que entra y lo que sale, que es mi solución concentrada, y mi vapor E2 de mi último efecto, y me olvido de que mi vapor E1 está saliendo como condensado. ¿Sí? Por ahí abajo. No sé si lo ven saliendo del diagrama del volumen de control, acá abajo, esa flechita, o sea, esta flechita que está acá, es mi E1, o sea, no se lo olviden para hacer el balance global, que es básicamente sustituir un balance de masa del efecto 2 dentro del otro. Alguien pregunta también si se puede poner que valen las dos celdas en el solver. De hecho, hay que hacerlo. Ahora después, al final del práctico, si quieren, para no ser tan pesada y tan esta parte A, lo puedo explicar y queda bien claro cómo fue que hice toda la iteración en el solver. ¿Tá? Entonces vamos a movernos un poco a la parte B, que es la presión que debe usarse en el vapor de calefacción en el primer efecto, en la alternativa 1, que era disponer los fuegos sin contracorriente. Bueno, este vapor de caldera va a estar a una presión, y como está saturado va a estar a una cierta temperatura, la cual no me la dan. Ahora, ¿qué información gano respecto de antes? Bueno, que yo ahora ya conozco el largo de mis tubos y puedo conocer cuál es el área externa de intercambio en ambos intercambiadores. Bien,
Entonces, la forma de atacar este problema es idéntica. O sea, en principio no, es como que en vez de darme el dato de la temperatura en la parte A, me daban el área. Digo, las ecuaciones que yo voy a plantear son las mismas. Voy a plantear ecuaciones para mi efecto 1 y mi efecto 2. Voy a comenzar por mi efecto 2, ya que me pareció un poco más, no sé, más didáctico, seguir cómo va el flujo de alimentación. El flujo de alimentación ahora entra por el efecto 2. Entonces, mi balance del efecto 2 de masa total es lo que entra, que ya no es más, es el licor intermedio, ahora es directamente F2. Y lo que sale, que es lo que evapora en el efecto 2, que es distinto, y lo que tengo como salida de licor intermedio en el efecto 2, que yo le seguí llamando por simplicidad L1', que pueden pensarlo lo que entra a mi efecto 1. Balance de masa del soluto es lo mismo. Balance de calor del vapor es idéntico al anterior, porque la orientación de mi vapor no cambió. O sea, mi vapor E1 sigue condensando en la camisa de mi intercambiador, en mi evaporador de film descendente. Así que el calor que se transfiere en el vapor es E1 por lambda a T1. Lo que sí me cambió es T1 y lo que sí me cambió es E1. Ahora yo los escribí como E1' y T1', porque no me dice nada respecto de la temperatura del efecto 1, sí de la temperatura del efecto 2. Es por eso que yo puedo poner, cuando hago balance calor del lado de la solución, la temperatura final a la cual llega mi alimentación, que es 90 grados, que es la temperatura de operación en la cámara de separación de mi efecto 2. Vean cómo en la ecuación de transferencia, en la ecuación 5, yo ya sustituí mi área del efecto 2. Y mi potencial está dado por la temperatura de 1', que no la conozco, menos la temperatura de operación del 2. O sea, es igual a la cocorriente. Bien, esto ya... Entonces vamos a analizar el efecto 1, que es hacer los mismos balances. No sé si quieren que me detenga, porque la verdad que no cambia mucho, más que, bueno, en el balance de calor, prestar atención en el balance de calor del lado de la solución, que ahora yo evaporo E1 y me está entrando esta corriente intermedia, que está a 90 grados, y no la alimentación, porque ahora es contracorriente. Bueno, nuevamente, les voy a dejar a ustedes que verifiquen que es un sistema determinado, pero básicamente se pueden dar cuenta que simplemente sacamos, o sea, ahora conocemos el largo de tubos, pero desconocemos la temperatura del vapor. Entonces, básicamente el sistema va a seguir teniendo 12 incógnitas y 12 ecuaciones. Entonces, resuelvo ahora con una ruta más sencilla. Vean que solamente puedo suponer una cosa, saber el área de transferencia me simplifica bastante la ruta. Supongo con mi temperatura T1 y mi ecuación de transferencia cuánto es, o sea, puedo hallar mi calor transferido en 2. Con eso ya puedo hallar con mi balance de calor cuánto es lo que yo obtengo de vapor 1 condensando en mi efecto 2. Después, en el efecto 2 también puedo hallar cuánto es lo que evaporo de E2. Puedo hacer las cuentas para atrás, obteniendo entonces cuánto es E1 por medio de balances de masa. Y ahí comparo los E1. Bien. El resultado que yo puse aquí, si se fijan, tengo algunos diferencia total y algunos diferencia parcial, porque yo la primera vez que lo resolví y la primera vez que obtuve los valores, lo hice con un sistema muy parecido al anterior, porque si bien era más difícil, ya lo tenía introducido en Excel, así que me simplificaba mucho simplemente copiar y pegar cómo eran las ecuaciones, modificar algunas que cambiaban después de haber cambiado la correlación, pero me ahorraba bastante antes de que escribir una ruta nueva. Pero en realidad, esta ruta que yo puse acá arriba es mucho más fácil y llegan a los mismos resultados, que están acá abajo enmarcados, que son entonces una temperatura 105, y yendo a un diagrama
de presión, obtengo entonces una presión de 1,2 bar absoluto. Bien. ¿Alguna pregunta entonces de esta parte B? Bueno, la parte C era sencilla, te pedía la economía actual del sistema y valor esperado para la alternativa 1. Bueno, rememorando un poco lo que era la economía, era básicamente el beneficio versus el costo. O sea, en términos de vapor, ¿no? En términos de vapor, mi beneficio es todo lo que yo evaporo. Y el costo de vapor es el vapor de caldera. Entonces, para calcular el vapor de caldera en mi situación actual, voy al balance de calor en la camisa del efecto Unf, que es entonces la economía 1,84. Fíjense que lo que yo evaporo, E1 más E2, voy a ir un poco para atrás. Cuando hice esta aclaración del balance global, que yo dije no se olviden de 1, fíjense que en esta parte yo estoy diciendo que L es constante. Simplemente sabiendo que me entra mi alimentación F es tantos kilos hora y mi concentración XF, que es 0,1, y mi salida de concentración es 0,5. Eso no cambia en contracorriente, o sea, mi L va a seguir siendo el mismo. Y por lo tanto, si mi F es el mismo y mi L es el mismo, E1 más E2, o sea, lo que yo evaporo en la situación contracorriente y la cocorriente es lo mismo. Eso se puede ver también en los resultados. Fíjese que en el resultado de la alternativa 1 me ha quedado L 4250 y también me queda 4250 en la alternativa 2. Cuando yo voy a hacer la economía y hago E1 más E2, me queda idéntico en los dos casos, me quedan 17.000. Lo que me varía entonces es el vapor de caldera. Lo que me varía entonces es el vapor de caldera que preciso para cada situación. Es más económica entonces la situación proyectada. Y ya te lo decía un poco la letra, te decía para alimentaciones frías ya va a ser más eficiente mi situación contracorriente. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora de la parte B, de la parte C? Bueno, si no, seguimos entonces. Bueno, la parte D y la parte E decía, determina la relación de compresión y la capacidad de diseño. Deben especificarse el proveedor del compresor si se desea que la alternativa 2, que era la de recompresión mecánica, la temperatura de ebullición en el segundo efecto también sea de 90 grados Celsius. E dice, indica hasta qué temperatura debe precalentarse la alimentación en la alternativa 2. Bueno, entonces en esta alternativa estoy ahorrándome el vapor de caldera, más que para puesta en marcha, utilizando mi vapor de mi último efecto y recomprimiéndolo para que el potencial térmico sea aceptable para poder llevar a cabo la transferencia. También vean que volvemos a lo que vendría a ser cocorriente, o sea, mi alimentación entra en el primer efecto y avanza del mismo sentido que circula el vapor de un efecto a otro. Lo que tenemos es un precalentamiento de mi corriente. Ahora, este precalentamiento con los condensados que salen de los evaporadores, yo lo voy a tomar simplemente como, bueno, tengo un intercambiador de calor y entonces mi alimentación no sale a 20 grados Celsius, sino que sale a una temperatura TF'. Entonces reescribo un poco el dibujo, elimino esos intercambiadores que un poco molestaban para comprender bien dónde estaba el centro del ejercicio y escribo mi nueva temperatura, que ya no es 20 grados Celsius, sino que son una temperatura desconocida que de hecho me la pide en la parte D. Bien. Bueno, nuevamente entonces no hay mucha novedad en lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cada evaporador de la misma forma que lo veníamos haciendo. Dos balances de calor
dos balances de masa y la ecuación de transferencia. Voy a empezar a analizar el efecto 2 para no meterme todavía con el termocompresor, así esta parte, para que vean que es idéntica a como estaba prácticamente en la situación de cocorriente, porque por letra puedo considerar, o sea, voy a trabajar con el compresor de forma tal que mi temperatura en el efecto 2, en la cámara de separación, sea 90 grados Celsius. Bien, un comentario chiquito. En el ejercicio anterior, para acentuar que mis flujos de licor intermedio y de evaporación en cada uno de los efectos eran distintos, le puse prima. En este no le puse prima porque ya me parecía un poco mucho ponerle dos primas, entonces directamente no le puse nada. Pero obviamente que no es el mismo flujo E2 que en la alternativa actual, ni en la alternativa 1. Entonces, simplemente son incógnitas que tengo. Bien, los balances de calor no me voy a detener mucho porque ya expliqué un poco cómo era la movida con esto. Voy a detenerme en el compresor, ¿sí? El compresor es un compresor centrífugo y, como dije al principio, busca hacer más económico el sistema, utilizando ya el vapor que tengo a la salida del efecto 2. Entonces, este vapor E2 está a una cierta presión de admisión y temperatura de admisión. Es, coincidentemente, la presión a la cual está operando mi efecto 2, y la temperatura, en este caso, al no haber AP, es la temperatura de admisión igual a la temperatura de saturación de mi efecto 2. Este lo descarga a una presión de descarga y temperatura de descarga. Si se acuerdan, creo que lo veían en el curso de termodinámica, había cierta eficiencia del compresor, y de todas maneras, el compresor isentrópico es el compresor que igualmente, más eficiente, que igualmente deja mi temperatura de descarga saturada, sobrecalentada, que es mayor a la de saturación a las condiciones de presión de descarga. Entonces, ya lo decía un poco la letra, pero tengo un vapor que está saliendo del compresor sobrecalentado. ¿Bien? Conociendo la presión de descarga del compresor, que yo llamé presión PDS, puedo obtener mediante curva de equilibrio su temperatura de equilibrio, temperatura de saturación. Además, puedo conocer también cuál es la temperatura de descarga, utilizando la relación que me daban las notas. Pero, justamente, la presión de descarga es una de las variables indeterminadas de mi sistema. Entonces, esto yo lo puedo dejar como ecuaciones y relaciones a utilizar una vez que conozca presión de descarga, que la puedo conocer, y es más, la voy a conocer, como vamos a ver, mediante una ruta. Sé que todavía no vieron compresores mecánicos, pero bueno, más o menos una idea, entonces, de qué ecuaciones vamos a usar, ya tienen con la diapositiva anterior. Saber que sale a una cierta presión mayor que la presión de admisión, está sobrecalentado, y que puedo hallar la temperatura de descarga con la relación que me da la letra. Finalmente, entonces, ahora puedo hacer el efecto 1, contemplando en mi balance de calor que va a salir sobrecalentado mi vapor. Mi vapor, que por cierto el flujo másico es E2, va a salir sobrecalentado. Es por eso la escritura en la ecuación 9, de no solamente su lambda a la temperatura de saturación, que puedo hallar, como dije en la diapositiva anterior, mediante la presión de descarga, sino que un calor sensible que corresponde a el sobrecalentamiento, que es la temperatura extra que tengo a la temperatura de saturación. Bueno, y en el balance del calor del lado de la solución, fíjense que yo no conozco esta vez cuánto es mi temperatura de entrada. O sea, no puedo poner 20 grados ahí. Mi temperatura de entrada prima, no sé cuánto es hoy. ¿Alguna pregunta de mis balances para el efecto 1? Sigo entonces. ¿Algún comentario, no sé, de docentes? Si no, sigo. No, yo No, por todo en ahora orden. no tengo ningún Muy bien. comentario. Muy bien, sigo entonces. Y voy a la ecuación de transferencia de calor,
que era la que me faltaba. Ya tenía 2 balances de masa, los 2 balances de calor, me faltaba entonces la ecuación de transferencia de calor para mi efecto 1. Y entonces acá llega una pregunta interesante para hacerles a ustedes, para que piensen mientras termino de hablar. El coeficiente ya lo tengo, el aire ya lo tengo, me falta hallar el potencial. El potencial, en la temperatura del lado de la ebullición, ya la conozco. O mejor dicho, no la conozco aún, pero ya le puse nombre. Le puse el nombre de T1. ¿Qué va del lado de la temperatura de mi vapor? Porque de hecho sale sobrecalentado. O sea, es un potencial único, es un potencial logarítmico, tengo 2 zonas. Bueno, para esto nos vamos a basar en la nota que decía, en la alternativa 2, el vapor a la salida. ¿Se acuerdan que era una nota medio colgada, que parecía que no tenía nada que ver con nada? Pero que yo dije, después la vamos a ver. Bueno, en la alternativa 2, el vapor a la salida del compresor es sobrecalentado por inyección de condensado de primer efecto. Proceso no representado en la figura. Por lo que el vapor ingresa saturado a la calante de primer efecto. Bien. Esto se hace prácticamente para evitar que en mi camisa del efecto que sea, ocupe una parte de mi área de transferencia en el de sobrecalentamiento y solamente tenga la concentración. Ahora, uno se podría preguntar, está perfecto, pero esta inyección de vapor extra que vos estás haciendo para que te entre saturado, ¿no te estará variando cómo es el balance de calor? Y yo acá hice una pequeña demostración de que no. Acá representé entonces ese punto, esa caja negra, ese aspersor, llámenlo como quieran, con el cual estoy inyectando entonces mi pequeña fracción, tan pequeña que la representé como en minúscula, de condensado que sale de mi efecto 1, con el vapor que sale sobrecalentado de mi efecto de mi compresor. Entonces los mezclo y obtengo una mezcla que es el flujo másico, la suma de estos dos, y sale saturada a la presión de descarga. Entonces, con estas cuentas que yo hice acá, que después me di cuenta que Rodolfo también las ha hecho en el teórico, por lo que tampoco me voy a ahondar mucho, llego a que el calor transferido como flujo por lambda, lo que uno pensaría más intuitivamente, si yo me guío solamente por el flujo que entra realmente a la camisa de mi evaporador, es el flujo por su lambda. Bueno, eso es igual a tomar entonces mi entrada de vapor E2 con su energía considerando el calor latente, o sea, el AP. Perdón, el AP no, el aumento de la temperatura por la compresión. No me voy a detener mucho porque ya lo van a ver con Rodolfo, igual él también lo dejó en sus diapositivas, no lo dejo escrito acá. Es simplemente un balance de entropías caja negra lo que hice, y aparte del cual en 2 líneas desarrollé por qué está bien y se mantiene el balance de calor que yo planteé y no tengo que cambiar nada. O sea que básicamente esta inyección de condensado la hago simplemente para que en mi evaporador solamente ocurra la evaporación y no o sea, solamente me condense el vapor y no haya una parte donde tenga de sobrecalentamiento. ¿Bien? Bueno, entonces ya tengo planteadas todas mis ecuaciones. Se lo voy a dejar para que lo verifiquen ustedes. Que tengo 12 ecuaciones. Y tengo 11 incógnitas, perdón, 12 incógnitas y 11 ecuaciones, más la relación de la presión de descarga en función de mi temperatura de saturación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de meterme en la ruta? Bien, entonces, lo que hice para resolver este sistema fue 2 rutas. La primera ruta
la tengo que resolver antes de la siguiente, no es que son independientes. Y la hago suponiendo entonces mi temperatura T1. Suponiendo la temperatura de operación de mi primer efecto, puedo entonces, hallando el lambda, calcular primero que nada por la ecuación 5, ya puedo calcular mi calor 2. Mi ecuación 5 era mi ecuación de transferencia. Con mi calor de condensación y mi calor transferido en el efecto 2, puedo hallar cuánto es lo que me condensa en la camisa de mi efecto 2. Con balances de masa puedo hacer toda una secuencia hasta hallar mi flujo de vapor E2, que es el que libero en mi segundo efecto. Finalmente, entonces, puedo, mediante la ecuación de calor liberado en la solución, o sea, mejor dicho, el calor del balance de calor respecto de la solución, puedo hallar cuánto es mi calor 2 liberado en el evaporador 2 y comparar ambos. Después, la otra ruta, supongo una temperatura de saturación, con ella, por relación de equilibrio, obtengo mi presión de descarga, también con esta puedo obtener mi temperatura de descarga, mediante la ecuación que me brindaba la nota. Con eso, yo puedo, con la presión de descarga, ¿no? La flecha tendría que salir un poco más de acá, hallar mi lambda, mi calor de condensación de la temperatura de saturación, para con toda esta información calcular cuánto es mi calor utilizando el balance de calor del vapor condensando en el efecto 1. Y con la ecuación 11 puedo hallarlo mediante mi ecuación de transferencia. Entonces comparo ambos y verifico también la segunda ruta. Alternativamente a la segunda ruta, o sea, yo podría haber planteado la ruta número 1, que es esta que está acá, y me podría haber tomado un lambda, o sea, podría haber estimado este coeficiente, salteándome entonces la necesidad de la ruta 1, de la ruta 2, perdón. Entonces, yo con el lambda que ya lo tenía, podría directamente calcular cuánto es mi calor Q1 mediante la ecuación 9, y despejar hacia atrás cuánto es, mediante la ecuación de transferencia, mi temperatura de saturación, y por ende, saber cuánto es mi presión de descarga, que era la gran pregunta que me hacían, era cuál es tu relación de compresión, y para eso preciso la presión de descarga. Bien. Bueno. Entonces, voy a mostrarles ahora la resolución, o sea, los resultados que obtuve. ¿Qué resultados obtuve? Bueno, un resultado interesante que me interesaría compartir con ustedes, además de la respuesta, es cuánto es mi licor. Si se fijan, si yo hubiese hecho un balance global, lo que me sigue entrando en cuanto a masa es lo mismo. Y la concentración a la cual la quiero llevar es la misma. Entonces, lo que yo preciso, o sea, mi solución de salida del evaporador es la misma. ¿Bien? Entonces ya me la podría haber salteado en la ruta. Bueno, respecto entonces a la ruta 2, acá tengo los resultados interesantes que me importan, que son la presión de descarga para hacer la relación de compresión, que son 1,16 bar absoluto. ¿Qué pasa si yo hacía toda la iteración, o sea, terminaba acá la iteración, obteniendo este resultado, y después, en vez de hacer esto, iba directamente y hacía mi simplificación, que si se fijan, no fue ninguna iteración, simplemente supuse un valor de lambda y fui haciendo las cuentas. Bueno, llego a una temperatura que es exactamente la misma para la desaturación, y una presión de descarga de 1,16 bar, que es la misma, o sea, me ahorré tiempo. Bien, esa es la razón por la cual quise hacer el comentario de, bueno, ¿qué pasa si supongo el lambda? Bueno, me ahorré tiempo y además me ahorré de usar la nota. Como estimación rápida, vino bien. Principalmente si yo hubiese querido poner un valor semilla. O sea, si yo no tengo idea de qué valor poner acá,
yo puedo hacer una simplificación, obtener este valor y llevarlo entonces a mi ruta más precisa. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, porque entonces ya tendríamos resuelto el sistema y solamente queda hacer las cuentas finales, porque claramente me preguntaba la relación de compresión, la capacidad, y después en la parte E me pregunta cuánto es mi temperatura. Entonces vamos a hacer esas cuentas finales. La relación de compresión, ya tengo la presión de descarga. Alguien pregunta, respecto al último comentario que hice, si supongo un valor alrededor del que ya tenía. Bueno, como buen valor semilla, lo que puedo hacer es directamente suponer el que ya tenía. O sea, si yo tengo 103,1, puedo ir y meter 103,1 acá. El tema es que fue tan buena la aproximación que hice con el lambda, al suponer lambda de 2250, con el lambda verdadero, que si se fijan es de 2252. Fue tan buena la aproximación que tuve, que entonces prácticamente me cierra el resultado de la ruta de iteración más precisa con la simplificación. Pero porque tuve suerte. Si no hubiese tenido tanta suerte y me hubiese quedado un poco distinto, igualmente sería aconsejable, para tirar un primer valor semilla, hacer esta simplificación y después sustituir ahí adentro. No sé si queda claro. Entonces, para terminar con la parte D, me pedía la relación de compresión, que ya la puedo calcular, 1,57. Un compresor centrífugo maneja, según recuerdo, lo van igual en el teórico, como Rodolfo, maneja bajas relaciones de compresión. Y la capacidad del compresor se define entonces como el caudal de operación en condiciones de admisión. O sea, al ser un gas, obviamente preciso fijarle presión y temperatura al caudal. Por lo que voy a tablas y obtengo este valor que es el volumen específico. ¿A qué condiciones tengo que ir? Tablas de vapor de agua puro a estas condiciones. Obtengo este valor, que curiosamente es igual a mi flujo en kilogramos por segundo, y entonces puedo tener cuánto es la capacidad en la succión de mi compresor. O sea, estos valores de presión los tomé a la succión de mi compresor, que son básicamente la presión de operación de mi segundo efecto y la temperatura de operación de mi segundo efecto. Para terminar con la parte D, entonces, con la parte E, perdón, de la ecuación 10, que lo voy a recordar, que el balance de calor en el efecto 1, acá está, abajo del todo, ecuación 10. Ya tengo todos los parámetros fijados, por lo que solamente me resta saber o despejar de ahí cuál es mi temperatura de alimentación, que son 95 grados. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, todo claro. Obvio que pues siéntense tranquilos a mirar tranquilos el ejercicio, porque vieron que tienen una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, en principio nada más, pero Muy bien. píchenlo tranquilo y nos consultan cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Tenía mucho también este ejercicio de las partes anteriores. Es un poco, bueno, Milagros empezó introduciendo lo que vendría a ser múltiples efectos. Ya en la parte anterior, ya en el ejercicio 3, que era el más simple de todos, hemos visto, bueno, que se tenían que hacer dos balances de calor, dos balances de masa, un balance de cociente de transferencia. Y entonces básicamente lo que hicimos fue eso, replicar ese set de ecuaciones en mis dos efectos y después utilizar los diferentes datos que me da el problema. Como parte novedosa que sí no habíamos visto antes eran los compresores mecánicos, pero vieron que no tiene mucha ciencia. Ya van a ver bien en el teórico después con más detalle por qué se usan, ¿no? Un poco lo que decíamos para ahorrarnos
la energía de hacer vapor a partir del agua de alimentación de la caldera y hacerla un vapor un poco más presión, pero directamente el vapor ya es el segundo efecto. Y bueno, diferentes tipos y demás. Entonces, si no hay preguntas, seguimos adelante. ¿En qué te basaste para suponer el valor de lambda? ¿Fue completamente arbitrario? Pregunta alguien. Bueno, no fue completamente arbitrario. Voy a ir para atrás un segundo. Voy a mostrar los valores de lambda que obtuve en la primera iteración. Si te fijas, acá tengo lambda a temperatura T1, 2267. O sea, yo obviamente que ya sabía más o menos que el lambda era 2200 y algo. De hecho, cuando fui a mi, voy a salir un segundo de la presentación, cuando fui a mi Excel, acá yo me hice un lambda versus T, a ver si lo pueden ver, ahí lo ven, ¿no? Si se fijan, lambda versus T, yo tomé de una tabla, o sea, me bajé una tabla, así como la tiene en la cuaderneta en el Excel, y simplemente hice un gráfico de eso, le hice una correlación, ahí hice una correlación cuadrática, que ajustara bien, buen R cuadrado, y bueno, ahí tuve la fórmula. Ahora, más o menos, ya te puedes dar dando cuenta que para más de 50 grados ya estás en 2400 y poco, 2400 capaz. Y bueno, 150 sos un 2100. Está la tabla, la tengo en otra diapositiva. Entonces, bueno, fue un valor más o menos parecido al de T1 en un rango de operación que yo creía razonable para que operara el sistema. O sea, no fue que tiré a invocar 100%, que le pregunté a una persona, un desconocido, decime un número del 0 a 10.000 y justo me dio 2250. Pero ya más o menos, con los valores que tenía, ya tiré 2250. Podría haber tirado 2000, podría haber tirado 2500, pero está, justo tuve suerte y le pegué. Bueno, no sé si... Sí, ahí va. Alguien pregunta si la doble iteración se hace por separado en Excel. No me quedó muy claro, ¿no varían dos celdas al mismo tiempo? Bien. Depende de qué doble iteración. Porque si estamos hablando de esta iteración, o sea, de la última parte, son iteraciones independientes. O sea, puedo suponer una cosa y cerrar la ruta sin la siguiente. El tema es que para hacer la segunda iteración, o sea, para hacer esta, si no recuerdo mal, voy a precisar mi T1 y algún parámetro más de los flujos. Entonces, necesariamente tengo que resolver esta primero, pero son independientes. O sea, yo supongo una cosa y cierro mi iteración suponiendo solamente una cosa. Después, con esos valores, hago otra iteración donde supongo una cosa y cierro. Les puedo mostrar si quieren. Mi Excel. No sé, capaz que la duda era cuando haces una ruta y supones dos cosas en la misma ruta. Claro, tal, les voy a mostrar entonces porque en el Excel tengo ambos casos. Sí. Igual, o sea, a todo esto que le estamos mostrando en el Excel en realidad es como algo complementario. Sí, esto es una especie de... o sea, es algo que puede servir más allá de calor y masa, sirve para todas las iteraciones que quieran hacer en su vida, y que no, el enfoque no es un curso de métodos numéricos, sino que, bueno, es un enfoque de transferencia de calor y masa, pero que muchas veces los problemas requieren que vos sepas resolver sistemas no lineales, donde, bueno, tenés que iterar. Claro, esto tampoco es un curso de Excel, o sea, nos pareció interesante, ya que teníamos esta herramienta de mostrarles nuestra pantalla, aprovechar para Claro. mostrarles cómo se resolvería un ejercicio en Excel, pero... Entonces, voy rápido y les muestro al final del ejercicio la pregunta anterior que me habían hecho, que es, básicamente, yo acá, en estas dos celdas, les pongo un valor arbitrario. Súper arbitrario, yo no sé cuánto es. Entonces, después, en la ruta, si se fijan, yo tenía, bueno, después calculo E2 con la ecuación tal. Bueno, literalmente, calculo E2 utilizando la ecuación y los valores que yo supuse, ¿no? En este caso, bueno, mi iteración ya, yo creo que había comenzado con esta, ¿no? Lo primero que salía de mi
ruta, en la primera parte, era mi XL1. Bueno, mi XL1 lo calculo con mi L1. Y después sigo, ¿no? Acá calculo el CP a partir de mi XL1, el calor a partir de L1, T1 y E2, ¿no? Voy calculando mis diferentes datos de la ruta hasta que llego al punto en el cual tengo que comparar, por decirlo, ¿no? De esta manera, donde saco dos flechas y digo, bueno, y comparo. ¿Cómo hago el y comparo? Bueno, lo que hago es una celda aparte, la que yo le llamo diferencia. Esta celda diferencia yo la hago relativa porque, si se fijan, voy a estar comparando dos cosas de magnitudes totalmente distintas. Una magnitud es de 2 por 10 a la 7 y la otra es, nada, es 2,9 o por ahí anda más o menos. Entonces lo hago relativo. Entonces, mi diferencia es la diferencia absoluta entre las cosas que quiero comparar, relativo. Después, en esta doble iteración, en la cual mi otra variable está dentro de la misma iteración, que estamos en el caso 1, voy a refrescar la memoria un segundo, que es el caso de la situación actual, estamos acá, ¿no? Donde yo tenía que comparar dos cosas en la misma ruta y en la misma ruta tenía que superar dos cosas. Entonces, tengo que cerrar de nuevo en la misma iteración. Entonces, yendo a mi iteración, sigo calculando, o sea, yendo a mi ruta, yo diría, bueno, ahora que ya tengo el calor, calculo el área, con la ecuación 5. Bueno, literalmente, ahora que ya tengo el calor, ¿no? Y con la temperatura, puedo calcular mi área, ¿no? Y sigo haciendo todo eso en orden. Van a ver que cuando lo hagan ustedes, va a ser difícil seguirlo en orden. Por eso a veces yo digo que lo sigo en orden y en realidad antes calculo otras cosas. Pero es simplemente porque, bueno, salen muchos cálculos, como un entramado de cálculos, y bueno, lo vas haciendo. Pero lo que sí va a pasar es que en cierto punto vos vas a decir, bueno, está, tengo un cálculo de lo que yo quiero comparar. Y lo que yo quería comparar en ese caso era A1 sobre A2 con el valor 220 sobre 163. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, me voy a hacer otro error llamado diferencia 2, al cual le voy a poner el valor que yo obtuve menos 220 sobre 263. Este factor es simplemente para hacerlo relativo, ¿no? Para que importe el orden de magnitud. ¿Está? Entonces, como ven, lo que hago al final es una diferencia total que sea la suma de las dos diferencias absolutas que tenía antes. Entonces, yo puedo minimizar esta celda y entonces me voy a asegurar que estoy minimizando ambas. O sea, si mi error total es 0,001 valor, yo estoy seguro de que el error de una de estas dos comparaciones es menor a mi error total. Bien, entonces, ¿cómo lo hago en el solver? Voy a data, solver, y que no lo tengo en este Excel porque estoy usando otra computadora, no se haga un problema, lo descargan, creo que era en file, options, Opciones, complementos. complementos, bueno, en fin, lo buscan en internet, no se preocupen, creo que era avanzada, lo buscan en internet, la idea no es que sea un curso de Excel, pero en fin, le dan solver, ponen esta celda como objetivo, estas dos celdas para que varíen, y ahí es un poco la pregunta tuya, Nicolás, pones las dos celdas para que varíen, esta celda como objetivo, y le pedís que te minimice esto. Entonces el solver después te va a dar el resultado. Como yo en esta máquina justo no tengo el solver, te había mostrado milagros anteriormente, me va a poner un cartel, bueno, se llegó satisfactoriamente a la convergencia, y me va a dar los resultados, o sea, me va a modificar las variables. Yo dije, bueno, cambiame estas celdas, me va a poner los valores a los cuales él llegó. Bien, con respecto a mi otra iteración, que es la última, donde tengo dos iteraciones, pero que no están entrelazadas, o sea, que tengo que hacer una después de la otra, pero que no están en la misma iteración. Puedo suponer dos cosas, o sea, cierro una y después cierro la otra. Entonces ahí, perfectamente puedo hacer una iteración en donde yo supongo T1, y calculo, luego comparo, y le pido que me minimice esta celda, que es mi error, y después supongo otra cosa, bla, 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 comparo, le pido que me minimice estas dos que voy a comparar, le pido que me minimice esta otra celda, y ahí cierro la otra iteración. O sea, ¿cuándo yo voy a precisar que Excel me varíe dos celdas seguidas? Cuando tengo
mi iteración que está como anidada una a la otra, que es en el caso actual, no en este caso. ¿Bien?